Llevo en estas tareas aproximadamente ya 5 años y medio y lo cierto es que al día de la fecha las posibilidades de enfrentarnos a lo que es la estafa hipotecaria, que es una resultante de la estafa financiera en la que nos han metido a todos los españoles, pues son bastante diferentes al día de la fecha a las que había en el 2011, 2012 y 2013. La estafa financiera hipotecaria se asienta en el hecho de que las entidades financieras tienen la necesidad de desarrollar su negocio a partir de la concesión de hipotecas para el único negocio, parece ser, rentable en este país, cuál es el negocio inmobiliario. La concesión de hipotecas tendría que venir regulada por las normas que los órganos reguladores, el Banco de España y otros, establecían para la concesión de créditos, préstamos a las familias, autónomos o pequeños empresarios que involucraban su patrimonio inmobiliario para poder desarrollar su actividad o las inversiones que las familias en la realidad más importante, que es la constitución de una familia a partir de la posibilidad de tener un hogar, pues ponían en marcha. La concesión de hipotecas en los años previos a la crisis se desarrolló de una manera absolutamente desaforada. Imitaban posiblemente modelos de otras latitudes, pero en cualquiera de los casos tenían una realidad que era la legislación nacional, y legislación que por insuficiente una y por no ser respetada otra, dio paso a una realidad comprometida desde el punto de vista social, político y económico, y es que las familias que perdieron el trabajo como consecuencia de la crisis económica, los autónomos que dejaron de tener actividad porque la crisis económica se llevaba sus posibilidades, igual que los pequeños empresarios, no podían atender los pagos con los bancos de los préstamos con garantía hipotecaria. Para esas familias, para esos profesionales, la realidad se les vino encima y por lo menos unos cuantos de ellos tuvieron la oportunidad de defenderse. En ese proceso de defensa aparecen unos datos que hasta ese momento habían pasado muy desapercibidos para casi toda la población, para la totalidad de los que firmaron en su día una hipoteca. Y es el hecho de que esas hipotecas, esos contratos, habían sido vendidos por parte de las entidades financieras a través del mecanismo de titulización, un mecanismo legislado, regulado, que permite a las entidades financieras sanear sus balances a partir de sacar esos riesgos de los mismos, recuperar dinero y volver a conceder por el mismo sistema nuevas hipotecas. Toda esta gran bola al final ha sido conocida y ha permitido a las familias que, repito, han podido tener capacidad de defenderse, indagar, escrutar sobre el hecho de dónde está finalmente esa deuda. Porque en realidad quien tendría que reclamarles por el impago no es el banco que ha presentado la denuncia ante el juzgado, sino que tendrían que ser otras personas jurídicas o físicas que en realidad ni existen como tales ni se las conoce, las que hubieran podido llevar a cabo esa reclamación. Sin embargo, los bancos las ponen ante los juzgados y estas reclamaciones prosperan. Prosperan necesariamente porque hay una actividad irregular por parte de los jueces, que a la fecha en la que esto se da en este país tenían que haber tomado otro tipo de iniciativas, como por ejemplo indagar de oficio sobre la existencia de unas cláusulas que impedirían de facto que esa deuda pudiera ser reclamada como se ha reclamado en la totalidad, es decir, el vencimiento anticipado. A los que tienen la crisis y tienen que defenderse, les aparece todo esto cuando se tienen que defender casi a la vez. El hecho de saber que la deuda no es del banco que les demanda, el hecho de saber de que a pesar de que la deuda no es del banco que les demanda, el juez toma iniciativas, y el hecho de saber que además le reclaman toda la cantidad cuando esa cantidad está recogida en una cláusula
que es abusiva con arreglo a la legislación europea. Desde que esto revienta en España, se han llevado a cabo más de 760.000 ejecuciones hipotecarias. Esas ejecuciones hipotecarias todas están basadas en el mismo mecanismo: reclamar la deuda por el total por parte de una entidad que no tiene legitimidad porque ha vendido, ha titulizado esas hipotecas. Pero sin embargo eso opera y funciona. ¿Qué puede hacer la familia, el empresario, el pequeño autónomo que se encuentra en esta situación? Pues ha habido diferentes fases a la hora de averiguar cómo poder defenderse con el tema de la legitimidad o la falta de legitimidad en cuanto a que las deudas están titulizadas. La primera fase ha sido la de tratar de que quien tiene eso controlado y quien tiene la obligación de informar cumplan con sus deberes. El banco, el de decirte si está titulizado o no, cosa que en la práctica totalidad de los casos se ha negado. La Corporación Nacional del Mercado de Valores facilitando el acceso a los datos que teóricamente están allí recogidos y que como servicio público, como registro público que es, debería estar al alcance de cualquier ciudadano que pidiera saber cómo está su deuda. Pero no solo el que no puede pagar, sino aquel que tiene una hipoteca firmada y que hoy todavía no sabe, aunque la esté pagando, que esa hipoteca no es del banco al que teóricamente le está pagando las cuotas, sino que es de una realidad a la que se le han vendido y que un día pues puede actuar de una u otra manera si esta persona que se halla al corriente de pago pudiera tener dificultades como otras que ya se han visto afectadas por la crisis. El mecanismo de acceso a esos datos ha sido realmente una batalla casi infernal que nos ha obligado a tomar iniciativas para tratar de implicar a los que tienen la obligación de cambiar las leyes o hacer que las leyes se cumplan. Se han llevado campañas ante los juzgados para que los juzgados, sabiendo que la titulización existe, tengan eso en consideración y admitan la petición de parte de que hay falta de legitimidad. Se han tomado iniciativas ante los ayuntamientos para que informen a sus vecinos y ciudadanos de que tienen el derecho a saber que esto es así. Se han tomado iniciativas ante las comunidades autónomas para que legislen en defensa de los consumidores porque tienen las competencias transferidas. Se han tomado iniciativas ante el Congreso de Diputados para que hagan que la Corporación Nacional del Mercado de Valores cumpla con su función y a la vez para que se regule de manera suficiente esa falta de disposición por parte de ese órgano en cuanto a facilitar los datos a los afectados. Se han averiguado ahora otros caminos para conseguir que el documento que necesariamente obligaría al juez a tomar en consideración la reclamación de falta de legitimidad pueda estar en manos del afectado, por la vía de conseguir los certificados de los notarios que en su día establecieron la constitución de esas escrituras de los fondos en los cuales está recogido cada uno de los créditos que posteriormente han sido vendidos en bonos a aquellos que los han comprado y que serían los que tendrían el derecho a reclamar, llegado el caso, si es que esa regulación permitiera llevar a cabo también esa demanda, cosa que en este país está más que dudosa. Paralelamente a esto ha habido avances en cuanto a que la otra falta de legitimidad, la registral, pudiera también servir para la defensa de los casos. Pero hay una cuestión que es fundamental y es el hecho de que las demandas que hacen los bancos, aun con falta de legitimidad, están basadas en la denuncia de la totalidad del préstamo por el incumplimiento de una parte de las cuotas. La cláusula de vencimiento anticipado, que prácticamente está a la misma altura en todas las escrituras, es una cuestión que ya ha sido abordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ha tenido una resolución que pone realmente en una situación muy precaria, en este caso a las entidades financieras, como consecuencia de lo que eso puede suponer para su situación legal y los resultados de sus cuentas. Ahí nos hemos encontrado con una situación paradójica y es la de que el Tribunal Supremo español
recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pidiendo aclaraciones respecto de lo que ya había manifestado este tribunal al respecto de las reclamaciones en base al vencimiento anticipado. Esta iniciativa ha sido largamente comentada y jurídicamente muy criticada, pero es una realidad que ahora está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva. El problema que tienen los bancos y que tiene el gobierno de turno y posiblemente algunas fuerzas políticas que han gobernado ha llevado a que sea el gobierno el que meta prisa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que aborde esta resolución que esperan matice o suavice las consecuencias de la que ya hubo en su día con respecto al tema de la abusividad del vencimiento anticipado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido una contestación absolutamente coherente con su trayectoria y les diga, ustedes tranquilos, nosotros llevamos nuestro ritmo y nuestro ritmo nos dice que esto no es urgente para el tribunal y por consiguiente llevará su tiempo contestarles a ustedes. En ese tiempo, la realidad es que los juzgados siguen avanzando, en muchos casos que teóricamente deberían estar paralizados porque muchas de las ejecuciones hipotecarias en este momento están condicionadas a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva sobre el tema del vencimiento anticipado. Sin embargo, día a día vemos cómo el mecanismo de admisión de demandas judiciales, la resolución de las que están en marcha mediante la puesta en vigor de las órdenes de desahucio, de lanzamiento, son algo que no se detiene, ¿no? Y que por consiguiente genera el drama que todos conocemos. Un drama que ha dado unas cifras que ya he comentado con anterioridad de 760.000 ejecuciones hipotecarias que afectan a viviendas, que afectan a segundas viviendas en muy poco porcentaje, que afectan a muchísimas empresas, que es lo que genera la posibilidad de crear empleo, y que afectan a otras realidades económicas que son las que permitirían pensar que en un futuro las cosas serían diferentes. Un mecanismo que se puso en marcha en el 2012 por parte del Gobierno de la Nación, que era el de paliar la situación mediante unas prácticas, un código de buenas prácticas, ha llevado a que algunas cifras, en cuanto a las ejecuciones hipotecarias, parezca que disminuyen, cuando en realidad lo que se está haciendo es trasladar el problema en el tiempo. En ese tiempo, desde el 2012, ha ocurrido que aquellos que se han acogido a ese código de buenas prácticas ven cómo se acaba la horquilla que les dieron para poder hacer posible pagar cómodamente esa deuda. De repente la deuda vuelve a surgir. Se han tomado iniciativas en el Congreso de Diputados para que esas deudas que ahora retornan a la dimensión que hubo en el momento en el que se dio el acogimiento al Código de Buenas Prácticas, pues puedan ser asumidas como pedimos para todos los que tienen una deuda. Y es que esa deuda se adecue a la economía familiar y que se haga en función de la depreciación que han tenido los bienes que garantizan esas hipotecas. Y que eso se pueda pagar sin tener en consideración que el tiempo no es un problema. Si una familia puede pagar 20 euros, 100 euros, por lo que llaman el alquiler social, que nunca ha sido social, esa familia tiene la posibilidad de que se le reajuste su hipoteca pagando esa misma cantidad. El gobierno, instado, obligado por la Unión Europea a trasladar a la legislación española las directivas, ha propuesto un proyecto de ley de modificación de los contratos hipotecarios, que ahora mismo está en debate en el Congreso de Diputados. 2 años es lo que se puede tardar como mucho en hacer una traslación de una directiva. Esto ya va por encima de los 2 años y el proyecto es parcial.
A ese proyecto ya se han ofrecido alternativas. Y podemos decir que al día de hoy, parte de las alternativas que tienen que ver con el vencimiento anticipado, con las titulizaciones, con la adecuación de la deuda, con el tema de lo que tiene que quedar registrado, se empiezan a tener que abordar. Estamos a semanas vista de que todo lo que hasta ahora ha venido perjudicando a las familias que se han quedado sin trabajo, a los autónomos y pequeños empresarios que se han quedado sin economía, puedan ver un horizonte diferente. No vamos a decir, porque no nos queremos engañar, que el horizonte vaya a ser mucho más positivo. Lo que sí sabemos es que ya no puede ser igual y que tiene que ser lo más parecido a lo que dice la justicia europea, tomando medidas que sí empiezan a verse, que tienen que ver con lo que venimos reclamando los que llevamos años con esta problemática. Y es que la deuda se pague en función de lo que la deuda vale hoy y se pague en función de lo que se puede pagar en función de las rentas, sin perder la propiedad. Aquel mecanismo de defensa que se estableció al principio porque se pensaba que era lo único, ya hace tiempo que decayó. Lo de la dación en pago, que era perder lo que se había pagado, que en realidad era ya prácticamente el negocio del banco, perder la vivienda y quedarse en precario con un alquiler que, como ya estamos viendo, están venciendo y no se quieren renovar, y que en ese tiempo el alquiler se ha manipulado por las propias entidades financieras y aquellos a los que les han vendido las viviendas que previamente habían quitado a las familias, está generando una burbuja que tiene clara repercusión sobre el hecho de que ahora empiezan a decir, como se decía hace años, mejor una hipoteca que no un alquiler, porque el alquiler ahora está muy caro. El mecanismo que nos llevó a la crisis que ya vivimos y que todavía sufrimos y seguiremos sufriendo durante mucho tiempo, se empieza a tratar de repetir. Lo cierto es que la situación económica y social hace ver que las peleas, las luchas que se han llevado a cabo han abierto mecanismos de defensa que, vuelvo a decir, ahora en el Congreso de Diputados todas las fuerzas políticas van a tener que afrontar y tendremos que ver quiénes realmente se implican en la solución de esos problemas y quiénes se siguen quedando al servicio de las entidades financieras. La situación económica no solo no mejora, sino que tiene una clara muestra de estabilidad, lo que quiere decir que aquellos que han entrado en la fase de precariedad se van a estabilizar en la imposibilidad de pagar alquileres en la línea en la que van y en la imposibilidad de poder acceder a una vivienda, porque las condiciones en las que ahora se están marcando los posibles préstamos hipotecarios para acceder a la misma, hace inviable que ni jóvenes, ni menos jóvenes con aspiraciones a montar una familia puedan acceder a ello. Mientras asistimos al festival de información que tanto los medios por escrito como los audiovisuales nos trasladan sistemáticamente en cuanto a la bondad de la economía respecto de la realidad que se puede apreciar a nivel de la ciudadanía, a nivel de nuestra actividad durante años, es que eso no solo no es así, sino que vemos pocas posibilidades de que eso se modifique. Pero los mecanismos de defensa se han multiplicado por mucho. Las titulizaciones, pese a ser una cuestión legal, son una evidencia de cómo la estafa fue organizada. Como sabemos qué ha ocurrido, se han tomado iniciativas para establecer la defensa de aquellos que, teniendo una deuda, tienen que defenderse en base a denunciar la falta de legitimidad. Como el vencimiento anticipado es una cláusula abusiva, y las cláusulas abusivas ya ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué tiene que ocurrir con ellas, es decir, se tienen que dar por no puestas, prácticamente todas las ejecuciones hipotecarias que ha habido en este país deberían de revisarse. No obstante esto, el Gobierno persiste en una serie de propuestas
que tendrán que resolverse por las fuerzas políticas porque pretende ir en una línea contraria a la que establece y marca la justicia europea. Hay una cuestión que durante estos años nos ha llevado bastante tiempo de reflexión y algunas iniciativas no menores, y es el tema de cómo superar el mal hacer judicial cuando llega un caso y vemos que no solo no se cumple la ley, sino que se inventan cuestiones para ajustar su decisión alrededor de una teórica realidad legal que en definitiva no existe. Nosotros, por principio de prudencia, hablamos de irregularidades judiciales. Privadamente, lo que consideramos es que eso está todavía más allá de una irregularidad. Hemos tomado alguna iniciativa de denuncia de algún juzgado, de algún juez, ante la Fiscalía de Madrid. Algún juez que se contradice en el mismo caso, que se contradice en un caso tras otro, pero que finalmente toma una serie de resoluciones continuadas que han hecho escuela alrededor de los otros jueces que tienen que ver estos temas hipotecarios. Jueces que sentencian en procedimientos que les reclaman bancos a cuyos gabinetes de abogados les han dado clase, docencia. Jueces que han formado a los subasteros. Jueces que han formado a los responsables de las oficinas de recuperación de deuda. Todo ese magma de intereses económicos que persiguen a las familias que han perdido su trabajo y que no pueden hacer frente a la deuda hipotecaria. Nos hemos dirigido al Consejo General del Poder Judicial, como el que habla con una farola. Sin embargo, la realidad es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de heroicas iniciativas de algunos jueces, ha tomado suficientes resoluciones como para poner en evidencia a los magistrados que aquí siguen haciendo como si Madrid no fuera Europa, como si Madrid fuera una cosa más allá del estrecho de Gibraltar. Somos optimistas respecto de esto, pero somos muy cautelosos y esa cautela hay que llevarla al extremo en la defensa de los casos que nos llegan. Es muy difícil airear la lucha que sistemáticamente se lleva con estos jueces en cada uno de los casos, poniéndoles en evidencia frente a sus propias decisiones a través de hacerles ver cuál es la realidad legal que tienen que cumplir. Y en ese punto pues ya hemos conseguido importantes éxitos, pero no son éxitos que vaya a contar la prensa ni vaya a contar el medio de comunicación, son éxitos que afectan a familias concretas y que mientras no lleguen esas resoluciones finales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son parte de los mecanismos o de los pocos mecanismos con los cuales se puede salvar a esas familias que llegan para pedir ayuda. Mientras unos pocos llegan para pedir ayuda y organizarse, la realidad es que día a día la gran masa de afectados está absolutamente indefensa. Entre otras cosas porque hay realidades institucionales, como pueden ser los ayuntamientos de las grandes ciudades, los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas, que han establecido mecanismos aparentemente útiles para los afectados de la estafa hipotecaria, cuáles son las oficinas de intermediación hipotecaria que hay por la totalidad del Estado. Las hay en Andalucía con el Partido Socialista, Castilla-La Mancha con el PSOE, las ha habido en la Comunidad Valenciana con unos y con otros, en Asturias, en Cataluña con los nuevos gobernantes y en Madrid. Oficinas de intermediación hipotecaria que en realidad son oficinas que están en el extremo de la acción de los bancos a efectos de conseguir sus resultados. En unas venden hipotecas y en otras les hacen el trabajo para que aquellos que no pueden pagar finalmente acaben entregando sus viviendas sobre la base de que esa es la segunda oportunidad vital para estas familias que a partir de quitarse la deuda pueden comenzar una nueva vida. Muchos de ellos en la calle, porque si entregan la casa, antes o después estás en la calle. Este cáncer de gestión
que en unos casos lo han llevado a los notarios por encargo del Ayuntamiento de Madrid, en otros casos son los colegios de abogados a través de los encargos de los diferentes responsables de las comunidades autónomas. Es un cáncer que todavía va a generar muchísimo daño, porque los jueces van a seguir tomando iniciativas y aquellos que, sin incluso haber llegado la demanda judicial, van a pedir ayuda, lo que encuentran es una serie de asesoramientos dirigidos a que finalmente el banco se quede con la casa, se quede con lo que se ha pagado y, en el mejor de los casos, les den un alquiler que, entre otras cosas, viene obligado como consecuencia de cómo han establecido los negocios posteriores a efectos de ese nuevo patrimonio inmobiliario que las entidades y sus colaboradores, sus propias inmobiliarias o aquellos a los que les venden la propiedad, tienen que poner en marcha. Segunda oportunidad, dicen, en esa red de intereses de los bancos montada por los poderes políticos. Segunda oportunidad, dicen, a través de un proyecto de ley que en su día se sacó el gobierno de la manga y que ahora parece que empieza a ser utilizado de una manera sistemática por algunas realidades. Por ejemplo, lo vamos a decir claro, la embajada ecuatoriana en esta nueva fase con el tema de la teórica ayuda que dan a sus conciudadanos, de tener un asesoramiento jurídico que les encaminaba a este gran colectivo de afectados a la dación en pago, ahora se toma una iniciativa alrededor de la segunda oportunidad, pero no es el único caso que conocemos. Hay otras realidades que tienen espacios en los medios de comunicación donde esta ley de segunda oportunidad, que no ha dado realmente ningún resultado en este tiempo, empiezan a tratar de ofrecerla como una alternativa. Creemos que lo que se está tratando en el Congreso de Diputados en estos momentos vendrá por fuerza casi como que a enterrar esta legislación y necesariamente tendrá que ser sustituida por otra que haga posible que las familias tengan derecho a esa segunda oportunidad, pero sin perder la propiedad, sin quedarse en la precariedad de que alguien decida en su día subirles el alquiler o esperar tranquilamente a que pase el tiempo, los 3 años, para a continuación sacarles de las viviendas, como está ocurriendo ahora en miles de casos de los que tuvieron que dejar su casa en su día por no tener capacidad de defensa, alquilar y al verse en la precariedad de tener que buscarse algún sitio donde meterse porque no les quieren renovar el alquiler. Para aquellos que perdieron la vivienda en aquel tiempo, 2011, 2012, 2013, y se defendieron como se podía en aquel momento, más los que con anterioridad ni siquiera tuvieron la posibilidad de mal defenderse, y para casos como los que después, teniendo posibilidades de defenderse, no han sido capaces de afrontar el estado de ansiedad, el miedo, el terror que esto significa, la vida se complica de tal punto que muchos de ellos deciden quitársela. Nosotros hemos repasado, hemos indagado, hemos preguntado sobre estas consecuencias. La tasa de suicidios en España es tan importante que no quieren hablar de ella. Pero los que entendemos que hay que verla con otros ojos y teniendo muy cerca los casos en los que familias con esta problemática han visto como algunos de sus miembros, o más de uno, porque hemos tenido situaciones en las que 2 miembros se quitaban la vida simultáneamente. Al tener esto tan cerca nos hemos tenido que preocupar, ocupar y preguntar. Al final hemos llegado a una conclusión después de hablar con los expertos conocedores de esa realidad, los bomberos que acuden a retirar un cuerpo, policías que están al lado del levantamiento del atestado, funcionarios que están en esa misma tarea, clínicos que conocen del asunto, y hemos llegado a una conclusión en base a esos datos, la cantidad y la calidad del dato recibido, y es que más de la mitad de los suicidios que están recogidos oficialmente, que es una cifra menor de la real, más de la mitad tienen un problema económico alrededor de su situación
familiar. Del 2008 al 2016, que son las últimas cifras publicadas, nosotros cuantificamos más de 15.000 suicidios como consecuencia de lo que denominamos el terrorismo financiero. Y ahí nos acogemos al término acuñado por Vicent Navarro y Torres López, economistas y estudiosos de la realidad social y económica, de un nivel tal como para que los términos que ellos han utilizado, no solo ellos, pero ellos han utilizado y explicado cómo todo ello funciona, nosotros los recojamos para imputar. No decimos que todos tengan un problema hipotecario, no, decimos que todos tienen un problema económico. La economía se ha ido al traste y la economía se ha llevado a muchas personas que han entrado en una disposición vital de autodestrucción que también tiene otras explicaciones de carácter clínico. Pero rechazamos el hecho de que, como ahora se pretende en estas últimas fechas, cuando hemos sacado estas cifras, a admitir que el problema es un problema clínico, es un problema mental y por consiguiente estaban abocados a una situación de esas características o parecidas. Nosotros entendemos que hay una realidad social que influye de tal manera que aquellos que tienen menos recursos o caen en esa pérdida de recursos vitales puedan incurrir en la autodestrucción. Pero no es esa la cifra última. A esa cifra de 15.000 suicidios que nosotros imputamos, hay que añadirle a aquellos que enferman o mueren de manera repentina, los cánceres que se agilizan, los infartos que se llevan a uno o dos miembros de una familia, el estado de continua depresión que lleva a muchas familias o a muchos miembros de estas familias a ver el futuro de tal manera que cuando tratas con ellos te das cuenta que va a ser necesario una larga recuperación. Cuestión esta que luego tiene que ver con otras cuestiones como por ejemplo los servicios que se puedan recibir de la sanidad pública para atender a estas nuevas situaciones, y no pocas, más bien muchas. Pero nos hemos encontrado con otra realidad, y es casos en los que sabemos que habiendo habido una situación dramática de violencia de género, había alrededor de ellas unos problemas económicos que han hecho imposible que la convivencia llevara a una relación menos complicada como la que finalmente se ha dado, con situación de violencia con resultado de muerte, normalmente mujeres que mueren a manos de hombres que no son capaces de contener o de controlar esa situación. Pero también hemos conocido y conocemos el riesgo de aquellos que trabajan en malas condiciones. Otra cifra que habría que barajar a efectos de cuánta gente implicada en accidentes laborales con resultados fatales, desde la muerte a la incapacidad laboral, tiene como consecuencia el hecho de que están viviendo continuamente en su jornada una situación de precariedad, por cuanto que no saben si les van a renovar el contrato otra semana o si van a poder seguir en esa empresa, porque saben que la empresa está planteándose un ERE o un despido selectivo, no un despido colectivo, sino un despido selectivo. Aprovechan las circunstancias para quitarse a quien más le interesa a la empresa. Son situaciones que habría que correlacionar y que darían un resultado de sangre del que nosotros sí hablamos y del que nosotros reclamamos alguna explicación, aunque la verdad es que esta es una de las cuestiones que más incomoda a los representantes políticos que tienen que tomar iniciativas. Cuando la crisis hipotecaria, la estafa financiera y la crisis hipotecaria revienta bajo los pies de la ciudadanía española, se tomaron iniciativas que finalmente se fueron reajustando, pero llevaron a una resultante final, que fue aquella iniciativa de legislación popular para la cual se recogieron más de 1.400.000 firmas. Aquella propuesta tan luchada, tan peleada, marcaba unos mínimos, y esos mínimos a efectos de comunicación se trasladaban alrededor de una reclamación que era la dación en pago y el alquiler social.
Pero era una reclamación muy de mínimos, tan de mínimos que ya en aquellas fechas la polémica alrededor de las iniciativas que había que tomar para resolver realmente la problemática de las personas con esta dificultad hipotecaria, generaba sus diferencias. Lo cierto es que aquello se sustanció con una marea ciudadana, con una presencia en los medios, pero con una realidad que era la de que los afectados, los que tenían la realidad del problema, reclamaban inmediatamente ya un paso más, una vuelta de tuerca, y esa vuelta de tuerca era la discusión de la deuda. ¿Y por qué discutíamos la deuda desde aquel momento? Pues porque ya desde aquel momento sabíamos que lo que habíamos firmado estaba basado en una sobretasación que llevaba a definir la realidad de una determinada manera. Si alguien cuando firmábamos aquello nos hubiera dicho que corríamos el riesgo de que hubiera una crisis y que nos quedáramos sin trabajo y que no pudiéramos pagar y que además no íbamos a poder hacer nada por cambiarlo, seguramente no hubiéramos firmado aquellas hipotecas. Sin embargo, aquellos que las vendían, aquellos que las ofertaban, sabían que aquello podía ocurrir, incluso sabían cuándo iba a ocurrir. Por eso se han tomado iniciativas contrarias a que se legisle la dación en pago. Paradójico. ¿No reclamaban ustedes la dación en pago? Sí, era una cuestión de mínimos. De mínimos. Para aquellos que tuvieran la necesidad de tener que acogerse a ello, pudieran hacerlo. Pero era el primer paso de una pelea contra la estafa hipotecaria. Ustedes nos engañaron. Ustedes se beneficiaron. Y ahora que nosotros tenemos que responder de algo que ustedes montaron, podemos demostrar cuál fue el mecanismo que llevaron a cabo. Por eso se han tomado iniciativas frente a los poderes públicos para que se adecúe la deuda a las circunstancias económicas sobrevenidas. Si hubiéramos sabido que existía el riesgo de que esto pudiera ocurrir, no se hubiera firmado. Pero ha ocurrido. Y en esa situación de desprotección, la diferencia entre una parte y otra es tan brutal, y el hecho de que no tenga la parte débil capacidad de modificar la situación para revertir y poder hacer frente a esa realidad, nos lleva a decir que sí es posible discutir la deuda en función de los principios legales vigentes, como además ha ocurrido históricamente en otras sociedades, a lo largo de los siglos. Hace más de 1000 años que la quita para poder reponer la economía de un pueblo, de un país, existe. Nosotros esto lo hemos dicho, lo hemos explicado y ahora lo hemos sustanciado en unas propuestas para que se legisle que a nadie le puedan quitar la casa por no poder pagar una deuda que está basada en una estafa. Pero al margen de entrar en polémicas de si es más o menos estafa, más o menos punible lo que hicieron, que entendemos que lo es, lo que entendemos ahora urge son soluciones para que las familias se queden en su casa, pagando lo que puedan pagar durante el tiempo que sea necesario. Y la dación quede de manera que el acuerdo entre partes permita que a la familia, que esa sea la solución que más les convenga, y conocemos casos en los que esa alternativa es útil, se pueda llevar a cabo. Pero decimos que no venga nadie a legislar de manera que pueda haber la tentación o pueda caber la confusión de que la dación realmente es una solución genérica. No, no. Esa propuesta genérica que ahora resulta que algún partido político, para sorpresa nuestra, ha sacado en el argumentario, no es la solución. Esa es la que los bancos quieren. Ahora los bancos ofrecen prácticamente la dación, lo decimos en clave coloquial, junto con las sartenes. Le damos a usted una hipoteca que lleva incluidas unas sartenes para que usted empiece a cocinar en su vivienda y además le garantizamos que le vamos a dar la dación en pago, si usted no puede pagar. Aquellos que no pueden pagar,
pero que están pensando cómo poder defenderse, sin haber habido ni siquiera inicio de demanda, la oferta sistemática por parte de los bancos a través de sus comerciales es: le damos a usted la dación en pago, o ponga usted la casa en venta y cuando usted la venda nosotros le cancelamos el resto de la deuda. Bien, la pregunta es: ¿y si vendo mi casa, dónde me voy? ¿Hay algún banco que llega a decir: usted la vende, le quitamos la deuda y luego le damos un crédito para que se compre una nueva casa? Y dice: oiga, ¿por qué no ajustamos esto a la realidad que tenemos? Oiga, si usted está vendiendo las casas como la de mi vecino, al que ya se la han quitado, ahora me la quieren quitar a mí, pero sé que la casa de mi vecino la han vendido por mucho menos de lo que yo debo, ¿por qué no hacemos ese ajuste y ustedes me permiten seguir en mi vivienda? Los mecanismos de esta estafa siguen en una espiral buscando recovecos para que finalmente la entidad financiera se quede con la totalidad del negocio, es decir, los intereses que se han pagado, el capital que se ha amortizado, la vivienda, y luego o te doy otro de crédito para comprar, para venderte una de las viviendas que ya he quitado a otros, o te doy un alquiler y así además me garantizo que este bien no va a ser maltratado por alguien que pueda ocuparlo por otras vías. La dación en pago nosotros la definimos como un producto financiero tóxico y letal. Cuando en su día utilizamos la reclamación de esos mínimos, lo hicimos pensando que, como hoy pensamos, habría situaciones en las que esa fuese la solución. Pero en el camino nos hemos encontrado a quien ha vendido eso como si fuera la única, exclusiva y definitiva solución. Curiosamente, algunas de estas personas que han vendido eso y siguen insistiendo en ello, han hecho una importante carrera política en diferentes niveles. El problema hipotecario no lo tenían ellos, el problema hipotecario lo tenemos nosotros. Y nosotros ya llevamos años diciendo que la solución es negociar para poder seguir en la vivienda sin perder el derecho a la misma y sin admitir que lo que hicimos se hizo sobre la base de que nos engañaban. Se infló el valor de las viviendas, del suelo de las viviendas, se dieron créditos que sabían que no se podían pagar, incluso sabían cuándo iban a dejar de pagar muchas familias, incumpliendo la normativa reguladora del Banco de España en cuanto a lo relativo a la concesión de riesgos. ¿Qué hacer cuando tenemos este problema adelante? Pues es sencillo y difícil a la vez. Hay que buscar ayuda. Esa ayuda se encuentra en los grupos que ya hay organizados desde hace años. Están las plataformas de afectados por la hipoteca, la de Madrid en este caso. Están grupos más específicos como es el grupo de UCI, que tiene todo su sentido por cuanto que es una realidad financiera especialmente sucia, por decirlo de una manera clara, y que tiene sus mecanismos propios de presión, de agobio y de persecución de las familias. Aunque en el fondo al final los mecanismos para poder hacer frente tanto a la negociación como a las posibles reclamaciones judiciales cada vez son más parecidas en todos los casos. En cualquiera de los casos hay que pedir ayuda. Pero hay que tener además una cosa clara. La estafa hipotecaria no es la que afecta a aquellos que han perdido la economía. La estafa hipotecaria afecta a todos los ciudadanos que han firmado un contrato hipotecario con los bancos. Hay una cuestión que todavía no ha salido de frente o frente a los bancos de la manera que entendemos que debiera de ser, y es que todos los hipotecados podrían pensar en reclamarle a las entidades financieras la devolución de los intereses pagados en liquidación basada en el Euribor a partir de lo resuelto a nivel europeo y de ya una primera sentencia habida en España.
La estafa hipotecaria es de esa magnitud. Los que pueden pagar están pagando intereses que son ilegales, reclamables. Aquellos que han perdido la economía y no pueden pagar y son demandados por el banco, deben saber, y lo repetimos las veces que sea necesario, que esa entidad no tiene legitimidad para poderlos perseguir. Razón por la cual hay que buscar ayuda, hay que organizarse y hay que estar pendiente de ello, guste o no guste, durante mucho tiempo.